Quisiera comenzar este encuentro, esta charla, con un interrogante, con una pregunta. Quisiera preguntarles, ¿qué es lo que hace que un momento sea inolvidable? ¿Qué es lo que hace que una experiencia de vida sea inolvidable para cada uno de nosotros? Para cada uno en su vida. Yo les voy a contar una experiencia que para mí fue inolvidable. Esto que pueden ver es en Bariloche, es en el lago Nahuel Huapi, y estábamos con amigos, grandes amigos, viendo esta cascada, y dijimos, tremenda cascada, tenemos que subir, tenemos que tirarnos de ahí, no importa que una piedra nos mate, fue como, tenemos que tirarnos por ahí. Vimos la forma de subirnos, inventamos unas sogas, nos íbamos levantando unos a otros, nos patinamos, nos caímos, nos golpeamos, pero llegamos. Llegamos arriba y nos tiramos y fue increíble, la verdad que fue increíble. Pero lamentablemente la tecnología no me permite poder transmitirles toda la experiencia que tuvo ese momento. Me encantaría, por ejemplo, poder transmitirles el olor que tenía ese lugar, el sonido, cómo el agua golpeaba con la tierra, cómo golpeaba con las piedras, conmigo, el frío del agua, el sentir cómo pasaba, la vista increíble que tenía de Bariloche y muchas cosas más. La foto se queda ahí, la experiencia se queda en mi corazón por siempre. ¿Y qué tienen en común? ¿Y qué siento que tienen en común todas las experiencias inolvidables? Que son experiencias multisensoriales, donde todos los sentidos entran en juego, donde todos los sentidos se conectan para que esa experiencia sea única. De eso, nosotros, como dijo Pepper, trabajamos, nos dedicamos al marketing sensorial, que es crear en el fondo momentos inolvidables, tanto en el punto de venta como con los productos con los que trabajamos, que sea un encuentro inolvidable entre la marca y el cliente, el consumidor. ¿Qué tienen que ver los sentidos? O para definirlos los sentidos, yo creo que hay 3 puntos fundamentales por los cuales los sentidos funcionan en el marketing sensorial. En primer lugar, los sentidos son fuente de conocimiento. Esto no lo digo yo, lo dijo Aristóteles. A través de los sentidos conocemos, es la puerta de entrada al mundo. ¿Cómo podríamos saber si es de día, si no podemos ver el sol o sentir el sol? ¿Cómo podríamos saber si llueve? Etcétera, etcétera. Es a través de los sentidos que conocemos. Al mismo tiempo, las marcas, a través de los distintos mensajes sensoriales, trata de comunicar sus atributos. Trata de comunicarnos si es alegre, si es canchera, y en el fondo para poder sentirnos identificados con ese mensaje y trata de contarnos una historia. En segundo lugar, lo que trata a través de los sentidos, yo veo a los sentidos como un puente para las emociones. Los sentidos son un puente para las emociones. ¿Qué sería del amor a primera vista sin la primera vista? ¿Qué sería de la música y de esa experiencia tremenda que genera la música en nosotros sin la capacidad de oír? ¿Qué sería de un abrazo sin la capacidad de poder sentir ese abrazo con el tacto? Y en ese sentido las marcas también buscan que esa experiencia no solo sea, por ejemplo, destapar una Coca-Cola. Lo que busca Coca con destapar felicidad es que a través de la Coca vos puedas vivir una experiencia de encuentro con tu familia, con tus amigas, amigos, con quien sea. Que no es, la Coca no te da felicidad, pero sí puede ser una experiencia que te ayude a ambientar ese momento de felicidad. Y en tercer lugar, y creo que para mí es fundamental, los sentidos son un anclaje en el aquí y en el ahora. Es a través de los sentidos que nos conectamos, que estamos acá. Podrían estar dormidos en este momento, pero este aplauso de alguna manera saltó, hizo diferencia, y hacen diferencia, o si grito un poquito, quizás me escuchan, porque en el fondo los sentidos están siempre alertas. El único que se apaga de alguna manera, entre comillas, son los ojos. Cuando se cierran, tienen pupilas, los oídos están siempre presentes, están siempre activos. El tacto está siempre activo, etc. Entonces, la marca lo que busca es hacerte vivir el presente, hacerte vivir el momento. De hecho, en el fondo la ansiedad, cuando uno está ansioso, en el fondo es porque está con la mente en cualquier otro lado, está con la mente divagando, pero cuando una experiencia te trae al aquí y a la ahora, cuando una experiencia te trae sensorialmente al aquí y a la ahora, es que esa experiencia se vuelve inolvidable. ¿Y qué pasa con las marcas y cómo trabajan las marcas ese marketing sensorial? Si bien estoy hablando muy lindo y podemos estar percibiendo cómo las marcas trabajan el marketing sensorial con los olores, cuando van a un shopping, con la música, etc., hoy en día el 83% del presupuesto de marketing que se destina a nivel mundial se destina a la comunicación visual, netamente a los ojos. Están quedando solamente relegado 17%
el presupuesto para experiencias multisensoriales, es decir, que lo que es visual también se integre con lo que es auditivo, con lo que es de aromas, etcétera, etcétera. Pero es impresionante porque en el fondo, por un ejemplo, ¿no? El aroma. El aroma tiene una capacidad de recordación 9 veces a 1 con respecto a lo visual. Si vos generás un aroma que sea único, que te haga recordar, esa experiencia de aroma te va a ser mucho más memorable que algo visual simplemente dado. O por ejemplo la música. La música tiene la capacidad de modificar el estado de ánimo de las personas. Creo que cualquiera de acá lo puede admitir y no estoy mintiendo si digo que estoy seguro que todos lo vivieron de alguna manera. Cómo la música te afectó, cómo la música a veces te hizo llorar, cómo a veces la música ibas caminando por la calle, una canción te alegró y después dijiste, qué boludo, me están mirando todos alrededor y parezco un gil bárbaro y me pasa muchísimo y creo que nos pasa a todos. Y de eso, de alguna manera, se están olvidando las marcas y es ahora donde está empezando a hacer un boom. De hecho, un poco la suerte que nos está yendo bien con Brantra, que es porque está haciendo un poquito un boom, algo que se está empezando a redescubrir y se está empezando a trabajar cada vez más. Pero hay algo que a mí me toca un poco el corazón y me complica un poco cuando trabajo en esto. La pregunta es, en el fondo los sentidos nos tocan, en el fondo los sentidos nos generan tomar decisiones que quizás no estaríamos tomando. A ver, muchos de acá seguramente cuando fueron a un supermercado, fueron al shopping, tenían pensado comprar algo o comprar una sola cosita y terminaron comprando 20. ¿Sí? O sea, pasa siempre y pasa muchas veces. ¿Por qué? Porque el 80% de la decisión de compra se toma en el punto de venta. Estos son datos que no hace falta, o sea, por más que estén comprobados, cada uno lo vive en su momento, o sea, en su lugar, en su momento, cuando tiene una experiencia de compra. Muchas veces, cuando estamos ahí, por más que hayamos planeado una compra, terminamos comprando otras cosas. Pero un poquito más fuerte que eso, hay otras experiencias de cómo los sentidos o la experiencia sensorial modifica la forma en que consumimos. Hay un estudio que reveló que a mayor volumen en un bar, mayor era lo que se compraba. O sea, más tragos, más lo que sea, era lo que se compraba. Y eso está, o sea, es impresionante, pero si quieren hagan la prueba, los que tienen un bar, y van a ver cómo a medida que aumentamos el volumen, se puede conseguir vender más alcohol. O por ejemplo, 2 experiencias que les voy a contar con respecto al vino y la música. Me van a decir, ¿qué tiene que ver el vino con la música? Bueno, muchísimo. En Europa se hizo un estudio, se hizo una experiencia, y en una misma vinoteca, imagínense una vinoteca, y había un sector para vinos alemanes y otro sector para vinos franceses. Entonces lo que hicieron fue, en determinados momentos, para hacerlo que estadísticamente sea correcto, ponían música alemana y en otros determinados momentos ponían música francesa. La conclusión, o lo que terminó pasando, es que los días que había música francesa, cada un vino alemán que se compraban 3 vinos franceses. Los días que había música alemana, se compraban 3 vinos alemanes por cada un vino francés. Pero lo más loco de todo esto no es esta estadística en sí, para mí, sino que cuando la gente compraba, el día que por ejemplo había música alemana, la gente compraba el vino alemán, iban a la góndola y se le preguntaba en la encuesta, ¿usted cree que fue influenciado por la música para comprar este vino? El 90% de las personas dijo que no. Dijo no haber sido influenciado por la música a la hora de tomar la decisión de compra. Otro ejemplo también es con la música clásica. En una misma vinoteca se puso, durante varios días se ponía música del pop del momento y en otros momentos se ponía música clásica. No cambió la cantidad de gente que iba ni la cantidad de vinos que se compraron. Lo que cambió es el ticket promedio de compra. Es decir, cuando había música clásica se compraban vinos más caros, porque el vino, digamos, la música clásica se relaciona con el estatus, con lo clásico. Entonces decías, bueno, quiero estar en mi casa, quiero tener el mejor vino. Y esa, bueno, es un poco la experiencia que se comprobó que se llevaba. Y lo más fuerte de todo esto es el ritmo de la música y la velocidad, o sea, el flujo de la gente en un punto de venta o en un restaurante, etc. Y este es un poco feo, la verdad que no me gusta. Durante mucho tiempo, en cadenas de restaurante de comida rápida, lo que se hacía era poner música rápida. ¿Por qué? En el fondo lo que quería la marca es, como hay mucha gente y no queremos que se genere cola, o no queremos que haya mucha gente haciendo sobremesa, bueno, pongamos asientos incómodos, pongamos colores estridentes que en un momento te cansan, y al mismo tiempo pongamos música rápida para que la gente camine rápido, coma rápido y se vaya rápido. Esa era como una de
digamos, de las experiencias de marketing que se llevan adelante y realmente se llevaban, se hacían reales en la gente. O también hay retails que tratan de poner música más despacio, más lenta, se fijan para que la música sea lenta, para que cuando uno está en el lugar camine más despacio. Entonces, caminando más despacio, te quedas más tiempo en el lugar. Y al caminar más despacio, estar más tiempo en el lugar, es mayor la proporción a comprar. Sin embargo, todo esto para mí es fuego artificial. Todo esto para mí, y para tanto Brandtrack como para muchas otras empresas que hacen marketing sensorial, creemos que no es el camino correcto para generar momentos inolvidables. Todo esto no genera momentos inolvidables, recuerden lo que preguntaba al principio. Todo esto genera sí que compres más, pero no son experiencias sensoriales con sentido. No son experiencias que te vinculan con la marca de una forma profunda, de una forma que te toque el corazón. Por eso nosotros lo que buscamos a través del marketing sensorial es que esos sentidos que se estimulan estén en coherencia con un mensaje más de fondo, más profundo, que toque más, que nos identifique. Por ejemplo, y algo también simple, por ejemplo, se hizo una experiencia en una cadena de ropa de adolescentes afuera, y lo que se hizo fue distintos estilos de ropa, ¿sí? Un jean, cuando una chica iba a probarse un jean con tachas, iba al vestidor a probárselo y la música de fondo del vestidor sonaba rock. Cuando se ponía el hip hop, por ejemplo, algo más hip hopero, se iba al vestidor y sonaba hip hop. Y en el fondo, ¿qué era? Los adolescentes más que nada se recontraidentifican con la música. ¿Quién no fue adolescente? Creo que sigo siendo igual. Pero ¿quién no fue adolescente? Y no, era la música uno de los principales identificadores que lo identificaba, era mi banda preferida, este es el estilo que a mí me gusta, que a mí me identifica. Bueno, un poco la experiencia sensorial ayudaba a que esa persona con esa identidad se sintiera mejor y se sienta una experiencia más completa. O por ejemplo, algo tan simple como rememorar cuando una marca de venta de insumos para el jardín, en vez de poner música en la parte del jardín, pone sonidos a grillo. ¿Por qué el sonido a grillo? Porque el sonido a grillo en el fondo te hace recordar cuando vos estabas en tu jardín, ¿sí? Y decís, bueno, a ver, empecé a escuchar el grillo y como te volvés, rememorás esa experiencia en el jardín y decís, bueno, ¿qué me faltaba? ¿Qué necesito? Pero de una forma mucho más experiencial. Contar una historia es lo que busca en la marca y es lo que hace que después termine contando, o no terminás contando, pero en el fondo te genera una experiencia mucho más completa, ¿sí? Pero mucho más profundo y lo que más me interesa es el momento del encuentro que puede generar una experiencia sensorial. Eso, por ejemplo, en restaurantes. Hay restaurantes que tienen muy bien hecho la parte visual, ¿sí? Por ejemplo, vas a un restaurante que es más tipo romántico y tenés las velas, la mesita linda, cómoda. Entonces, bueno, te sentás con tu pareja, te pones a charlar cosas profundas. Esa luz, en el fondo, hace que no mires tanto y los estímulos no te llamen tanto la atención y todo sea el cara a cara. Pero, sin embargo, te ponen una mesa acá al lado, pegada a vos, y escuchás todo el tiempo la conversación de al lado. Entonces, ¿qué experiencia inolvidable vas a tener si tenés una pareja al lado escuchando tu conversación? Ninguna. Por más que visualmente hiciste una cosa increíble, te estás olvidando que lo auditivo también es fundamental. Y no solo auditivo, que otra persona te escuche. A ver, otra historia, por ejemplo, en restaurantes. Hay restaurantes que tienen super plasmas, 80.000 pulgadas puestas ahí en la parte principal del restaurante, y vos estás sentado, fuiste a comer con tu familia, y ves la pantalla, el noticiero. Fuiste a la noche a cenar con tu familia, dijiste que querías tener un encuentro buenísimo, y terminas la mitad de la cena mirando el noticiero, mirando noticias políticas, y en el fondo no estimula y no construye una experiencia sensorial que ayude a vivir una experiencia de sentido. Entonces lo que nosotros le proponemos a ese tipo de restaurante, apaga la tele. ¿Para qué? No importa que haya gastado millones de pesos en esa super tele, apagala si querés tener una experiencia mucho más profunda. Y lo mismo también en nuestras casas, cuando tenemos la tele prendida, 10.000 cosas, 10.000 estímulos. Esos estímulos, la pregunta es, ¿construyen la experiencia que vos querés vivir? ¿La experiencia de sentido que vos querés vivir? Y en cuarto lugar, cuando la experiencia sensorial está relacionada con la pasión, con algo que te apasiona. A mí me encanta el fútbol, y sé que a muchos les debe encantar el fútbol, también me encanta el tenis, pero el fútbol es algo, es pasión de multitudes. Y uno en el fondo, ¿por qué vas al estadio? Si es más incómodo el estadio. No vas al estadio porque sea más cómodo, porque vas a ver el jugador en real, si lo tenés en Super 1000 HD para ver hasta las varices del jugador. Lo que vos querés cuando vas a la cancha es tener una experiencia sensorial, una experiencia profunda que te complete, una experiencia que con toda la gente apasionada te regala una experiencia única e inolvidable.
O, por ejemplo, y también pongo el estadio del Barça por algo en particular, porque hay una, no sé si alguno tuvo la suerte de ir al estadio del Barcelona, al Camp Nou. El Camp Nou tiene un guía de turismo, digamos, un servicio que te ofrece un tour al Camp Nou que se llama Camp Nou Experience. Lo que hace es que vos vivas la mística del Barcelona. Vos no vas al estadio del Barcelona a ver la construcción. Vos vivís la mística del Barcelona. Pero lo más lindo de ese momento, para ya ir cerrando, lo más lindo de ese momento es que cuando estás entrando a la parte donde entran los jugadores al estadio, ¿vieron la parte donde están ahí los jugadores por entrar al campo de juego? Estás entrando y no es que solamente ves la cancha y ves... Estás entrando y te sentís ahí con la música de fondo tocando, con todo el volumen retumba el estadio, sentís que estás con Messi, sentís que está Neymar gritándote, dale, sos el campeón, tenés que salir, tenés que romperla. Esa es la experiencia sensorial que completa ese momento mágico, que completa ese momento que vos querés vivir y que en el fondo fuiste a vivir cuando fuiste al Barcelona. Y en conclusión, ¿qué es lo que les quiero transmitir? Y un poco con esta imagen medio extraña, les quiero decir, es que si la experiencia sensorial en sí misma fuera todo, y fuera lo que hiciera de momentos plenamente inolvidables y de momentos plenamente felices, entonces inventemos una máquina que nos recontra genere momentos sensoriales tremendos, que nos vuelva locos, y quedémonos ahí todo el día. Pero no, por más que seguramente se vayan a construir este tipo de máquinas en cualquier momento. Lo que yo propongo, y lo que proponemos a través del marketing sensorial, y más allá del marketing sensorial, con la ambientación sensorial, es que cuando las experiencias de vida tienen un sentido, están relacionadas con algo que te identifica, con algo que te apasiona, con algo que amás, es cuando realmente esa experiencia se vuelve inolvidable. Lo sensorial potencia una experiencia de amor, como ese abrazo mía y con mi mujer. Potencia una experiencia que realmente te da sentido, que te toca el corazón y que realmente se vuelve inolvidable. Muchísimas gracias.